vamos a desarrollar el primer ejercicio. Este tipo de ejercicios, jóvenes, se realizan, ¿verdad? Para mayor facilidad se realizan a través de conversiones. Bien, vamos a leer el primero. Siempre tengan ahí listo, ¿verdad? Estos datos que les van a servir. Bueno, entonces decimos, calcule la cantidad de moles. Miren, ¿de qué? De oxígeno. Yo quiero este oxígeno en moles, que hay en 24 gramos de oxígeno. Voy a ir de gramos a moles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a escribir, miren, y escribo 24 gramos de oxígeno. Ok, recuerden que voy de gramos, se lo voy a escribir acá arribita, de gramos a mol. ¿Verdad? Ahí. Entonces digo 24 gramos de oxígeno por entre, miren, a través de conversiones. Si ustedes se fijan, aquí está gramos de oxígeno. Yo tengo que escribir acá abajo gramos de oxígeno para poderlo eliminar. La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno? Bueno, y es la tabla periódica la que me ayuda y busco el peso atómico del oxígeno y me doy cuenta que es 16 gramos de oxígeno. ¿Qué forman los 16 gramos de oxígeno? Y como yo estoy hablando, fíjense bien, de un elemento, dice que un mol del elemento es igual a los gramos del elemento, o al revés, los gramos del elemento es igual a un mol del elemento. Miren el ejemplo que yo les puse. Un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Y en este caso, 16 gramos de oxígeno, ¿a qué va a ser igual? Miren, acá, a un mol de oxígeno. Entonces acá arriba voy a escribir un mol de oxígeno. Miren, se cancela gramos de oxígeno, igual. Agarro la calculadora y me doy cuenta, 24 por 1 entre 16, me va a dar entonces 1.5 y miren la unidad, moles de oxígeno. Entonces aquí yo encierro siempre mi respuesta, ¿verdad? Entonces los hago así, estos primeros despacios para que ustedes lo vayan viendo. Hagamos el segundo, dice así, mire, calcule la cantidad de moles de la molécula de oxígeno. Cuidado, este ya no es un elemento porque hay dos, y cuando hay dos elementos ya se habla de un compuesto, por eso dice moléculas. Miren, que hay en 24 gramos de oxígeno. Entonces, y ahí está la formulita, O2. Siempre les doy respuesta en los ejercicios. Miren, igual, voy a ir entonces, miren, 24 gramos de oxígeno, O2, que es una molécula porque hay dos, miren, y lo voy a pasar a moles. Y hago lo mismo y digo 24 gramos de O2, que esa es la fórmula, por. Y como estoy hablando, jóvenes, ¿verdad?, de un compuesto o una molécula, entonces me voy a las formulitas y me doy cuenta y tengo aquí, miren, ¿verdad?, el ejemplo. Dice que un mol del compuesto equivale al peso atómico del compuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La unidad que elimino son gramos de oxígeno. Lo voy a escribir abajo. La pregunta es, ¿cuántos gramos? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior colocamos 16, pero solo era un oxígeno? Pero en este caso son dos. Entonces, ¿qué voy a escribir? 32, porque son dos. 16 más 16. Entonces decimos nosotros, es 32. Entonces, el peso atómico o molecular de un compuesto, ¿a qué equivale? A un mol del compuesto. Entonces voy a escribir un mol de, perdón, aquí O2, ¿verdad? De O2, entonces se va gramos de O2, gramos de O2, y entonces ahora eso lo meto en la calculadora y me doy cuenta, ¿verdad? Digo 24 por 1 entre 32, ¿cuánto me va a dar? ¿Verdad? Si ustedes lo hacen, 0.75 mol, siempre las unidades, de O2, ¿verdad? Recuerden, esto, cuando hay dos elementos, ya deja de ser elemento o átomo para convertirse en un compuesto o en una molécula. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, al primer tema del segundo parcial del segundo semestre. Déjenme decirles que a medida que avanzamos en contenido, estos se vuelven un poquito más complicado, siempre yo tratando de que puedan entenderle y que vayan al día practicando, porque esto es de mucha práctica. Bien, para este tema que se llama, ¿verdad?, ustedes pueden observar número de Avogadro. El concepto de mol o número de Avogadro, aquí lo pueden ver,
¿qué es número de Avogadro? Es el número de átomos contenidos en 12 gramos del isótopo de carbono y que tiene un valor de 6.023 por 10 a la 23. Y aquí lo pueden ustedes observar, ¿verdad? También, ¿qué es un mol? Ya lo vimos también nosotros cómo sacar número de moles en fórmula empírica y molecular. Es la cantidad de una sustancia que contiene todas las entidades elementales, átomos, electrones, moléculas, iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo del carbono. Y ya vuelve a aparecer, ¿verdad?, el número de Avogadro. Fíjense bien que explicar número de Avogadro así con lo que acabo de explicar no es entendible, jóvenes. Entonces yo siempre de verdad me baso en la cuestión de los ejercicios. Previo a esto, voy a hacer una pequeña explicación. Fíjense bien. Tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, solo el elemento hidrógeno. Y vamos a decir que en este hidrógeno va a ser igual o es igual a un mol de hidrógeno. Aquí tenemos el carbono que va a ser igual a un mol de carbono. Esto es cuando solo aparece un elemento o le podemos decir también átomos. Pero ¿qué pasa cuando ya aparece un compuesto? Recuerden que un compuesto es cuando hay dos o más elementos juntos. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono y el oxígeno, que forma CO2. Aquí tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno y forma lo que es el compuesto agua. Entonces aquí estoy hablando de compuestos. Bien, si ustedes observan, aquí es el compuesto CO2 o dióxido de carbono, que es igual a tener a un mol de CO2. Y a la vez, este mol de CO2 es igual a, fíjense bien, un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Y aquí lo pueden ver ustedes, miren, un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos acá el compuesto agua. Este compuesto es igual a un mol de agua, que a su vez este mol de agua contiene 2 moles, miren, de hidrógeno y tiene un mol de oxígeno. Y aquí lo pueden ver. ¿Por qué les doy esta información? Porque es importante para lo que vamos a desarrollar. Bien, aquí aparece, jóvenes, fíjense bien, un ejemplo también del número de Avogadro. Lo vamos a hacer con un elemento y con un compuesto. Para eso yo necesito tener, fíjense bien, yo aquí ya las tengo, miren, aparte de estas reglitas que me van a servir mucho para desarrollar ejercicios, también lo que es la tabla periódica y lo que es también una calculadora. Eso necesitan para estos temas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien en este caso. Tenemos nosotros aquí, hablemos de un elemento. Un mol del elemento es igual a los gramos del elemento. A la par, le voy a poner el ejemplo de esto. Vaya, aquí digo un mol del elemento, entonces lo sustituyo nada más y digo, ¿un mol de quién? Del oxígeno. ¿A qué equivale? A los gramos del elemento. ¿Y cuántos son los gramos del elemento? 16 gramos de oxígeno. ¿De dónde saqué yo estos 16 gramos de oxígeno? Bueno, nos vamos a la tabla periódica y me doy cuenta que el oxígeno tiene 16 gramos. Entonces, un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. O lo puedo leer al revés, que 16 gramos de oxígeno me van a ser equivalentes a un mol de oxígeno. Miremos ahora aquí, un mol del elemento es igual al número de Avogadro. Si ustedes se fijan aquí, el número de Avogadro lo estoy yo usando como 6.022. En el anterior les dije 6.023. Vamos a usar este dato que no va a influir en nada, pero vamos a usar este dato. Miremos el ejemplo a la par. Un mol de oxígeno, ¿a qué equivale? Al número de Avogadros en átomos. Después, gramos del elemento. ¿De qué elemento estamos hablando? Del oxígeno. ¿Y cuántos gramos son del elemento? Miren, 16. ¿Y a qué equivalen estos gramos del elemento? Al número de Avogadro en átomos. Aquí, 16 gramos de oxígeno equivalen al número de Avogadro en átomos. Lo podemos leer, ¿verdad?, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo mismo pasa para un compuesto. Vaya, un mol del compuesto. ¿De qué compuesto vamos a hablar? Hablemos del agua. Miren. Dice que un mol del compuesto es igual al peso atómico molecular del compuesto. Un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. ¿Cómo saqué yo 18? Bueno, me voy a la tabla periódica y me doy cuenta que el hidrógeno es 1. ¿Pero cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces ya van 2. Y el oxígeno, que ya lo conocemos, que solo hay 1 y es 16. 16 más 2, entonces son 18. Miren. Después,
un mol del compuesto, o sea, un mol de agua, ¿a qué equivale? Al número de Avogadro, pero en moléculas, porque recuerden que ya estamos hablando de un compuesto o una molécula. Después dice, el peso atómico del compuesto, o sea, los 18 gramos de agua, ¿a qué equivalen? Al número de Avogadro en moléculas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compuesto. Cuando hablemos de átomos, hablamos de un elemento. Cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de un compuesto.